La mañana en el barrio de El Corralón era tranquila, pero algo en el aire parecía anticipar que el día iba a ser diferente para doña Emilia. La gente del vecindario ya la conocía, una mujer de 76 años que caminaba todos los días con su carrito de tela arrugado cargado con lo esencial: arroz, pan, algunas verduras frescas y, como siempre, una caja de té que compraba por costumbre. Sus pasos eran lentos, pero firmes, y su rostro, surcado por los años, llevaba consigo una tranquilidad que solo se consigue cuando ya no se espera nada del mundo, salvo la rutina. Esa mañana, doña Emilia había cobrado su pensión, el único dinero con el que contaba para sobrevivir. El sobresueldo no era mucho, pero le alcanzaba para lo básico: unos pocos alimentos, algo de jabón y quizás algún dulce de vez en cuando para consolarse. Después de realizar sus compras en el mercado, enfiló su camino de vuelta a su hogar, una casa pequeña, de fachada desgastada por el paso del tiempo, pero que mantenía la calidez de los recuerdos. Vivía sola desde que su esposo había fallecido hacía años, y su hijo Julián, que había dejado el barrio para hacer su vida en otro lugar, casi no la visitaba. Lo que no sabía doña Emilia era que esa mañana iba a marcar el inicio de un evento que cambiaría por completo su vida. Mientras ella avanzaba por la acera, disfrutando del fresco de la mañana, un joven desconocido la observaba desde la esquina de la calle. A simple vista, el hombre no parecía diferente a cualquier otro. Un chico de unos 20 años, vestido con una camiseta descolorida y unos pantalones rotos. Pero su mirada era peligrosa, y había algo en su actitud que delataba sus intenciones. De repente, sin previo aviso, el joven se acercó rápidamente, empujó a la anciana con brusquedad y en un solo movimiento le arrebató la bolsa de las manos. El sonido del forcejeo, las llaves cayendo al suelo, resonó en la calle vacía. Doña Emilia intentó resistirse, pero la fuerza del joven fue demasiado para ella. Con una sonrisa burlona, el ladrón corrió hacia un callejón cercano, desapareciendo rápidamente entre las sombras. La anciana, atónita, se quedó allí, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. El miedo, a pesar de su edad, la había paralizado por un instante. Nadie había intervenido. Nadie había hecho nada. Los pocos transeúntes que pasaban por la zona apenas levantaron la mirada. Algunos ni siquiera se molestaron en mirar. La indiferencia de la sociedad era como una losa sobre sus hombros, pero eso no era lo peor. Lo peor era que el joven ladrón había huido con su dinero, con su pensión, con todo lo que tenía. Doña Emilia se agachó lentamente, recogió las llaves del suelo y trató de mantenerse firme. La policía llegó mucho después, con una frialdad que parecía darle la razón a los transeúntes. A la mujer le dieron un número de caso y un par de palabras vacías, pero nada más. En los días siguientes, el ladrón no fue encontrado. Nadie parecía hacer mucho por resolver el asunto. Pero lo que el joven no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, es que esa anciana no era una simple víctima más. No era un rostro olvidado entre la multitud. Emilia tenía un hijo, y ese hijo era alguien a quien todo el mundo respetaba, temía y admiraba en su mundo. Julián Vargas, un hombre cuya presencia en la ciudad era conocida por todos, pero su vida privada mantenía un perfil bajo. Exmilitar, jefe de seguridad de varias empresas de renombre, Julián había decidido alejarse de su madre por su propio bienestar, pero su conexión con la familia Vargas era imposible de olvidar. Esa misma noche, mientras el ladrón celebraba su éxito en un bar con sus amigos, doña Emilia recibió una llamada. Su hijo estaba en la ciudad y había llegado de manera discreta, como solo él lo hacía. Nadie sabía cómo lo había sabido tan rápido, pero Julián, al enterarse del robo, ya estaba ahí. En pocos minutos, estaba caminando por las mismas calles que había dejado años atrás, buscando respuestas, mirando en cada rincón del vecindario. Lo que comenzó como un simple robo de una anciana a plena luz del día
se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El bandido, aquel joven ladronzuelo, no tenía idea de que había tocado el último hilo que quedaba en la vida de una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, a los años de soledad, y que ahora se vería arrastrada a una batalla que ni ella ni el joven podrían predecir. Julián Vargas no era un hombre al que le gustara hacer ruido. De hecho, ese era uno de los muchos motivos por los que siempre había mantenido un perfil bajo, aunque su nombre estuviera escrito en letras grandes en el mundo de los negocios y la seguridad. Ex militar, jefe de seguridad en varias empresas multinacionales, con conexiones que abarcaban desde las altas esferas gubernamentales hasta los bajos fondos, Julián era alguien que sabía exactamente cómo moverse en las sombras. Y cuando su madre fue asaltada, las sombras fueron el único lugar en el que pensó en actuar. Recibió la noticia a través de un mensaje de texto en su teléfono, enviado por un amigo de confianza que aún mantenía en el barrio. No había sido la policía la que lo había informado, ni siquiera la vecina más cercana. Nadie sabía cómo, pero cuando Julián Vargas se enteró, la noticia lo golpeó como una bofetada. No sé quién fue, pero lo de tu mamá fue demasiado. Parece que el tipo tiene antecedentes, pero ahora mismo no hay mucho que hacer, decía el mensaje. Ese mucho que hacer resonó con fuerza en la mente de Julián. No le gustaba la idea de esperar que la policía, tan lenta y desconectada, resolviera el asunto. Sabía lo que había que hacer. Él no iba a esperar. Sin decirle nada a nadie, sin contacto alguno con las autoridades, Julián se levantó de su escritorio, recogió su abrigo, se subió a su coche de lujo y partió hacia el barrio. Mientras atravesaba las calles de la ciudad, su mente comenzaba a formular un plan. El nombre del ladrón, que acababa de oír en los murmullos del vecindario, era El Pollo, un apodo que resonaba con desprecio. Un joven delincuente local con pocos escrúpulos, conocido por su afición a robar a los más débiles, a los vulnerables. Pero Julián no lo veía como un simple ladrón de poca monta. Lo veía como alguien que había cometido el error más grande de su vida. Cuando llegó al barrio, a diferencia de lo que uno podría esperar, no fue a la comisaría ni a buscar registros policiales. En cambio, se dirigió directamente a los callejones, al lugar donde la verdad circulaba más rápido que cualquier reporte oficial. Se estacionó discretamente cerca de la esquina de la calle, donde las conversaciones fluían sin filtros. Sin mostrar signos de agitación, caminó por las aceras con su paso firme, observando el paisaje de los recuerdos. Su rostro, impasible y frío, no dejaba ver sus intenciones. Pero aquellos que lo conocían, aunque pocos, sabían que no era un hombre de palabras vacías. Julián comenzó a preguntar con naturalidad, discretamente, pero con una firmeza palpable en su tono. La gente del barrio, acostumbrada a sus interacciones en el pasado, le respondió con la misma franqueza con la que uno habla de lo que no tiene miedo de contar. En pocas horas, la información sobre el pollo empezó a salir a la luz. Un chico problemático, hijo de un exconvicto que rondaba siempre por esos mismos callejones. Había robado a otros en el pasado, pero nunca con tanta violencia como lo hizo con su madre. El dueño de una tienda local le dijo, casi susurrando, «Lo vi ayer, con la misma actitud de siempre, riéndose de todo el mundo, con la bolsa de la vieja en la mano». No le dio importancia, pensó que nadie lo estaba mirando. En cuanto los rumores comenzaron a extenderse, algo cambió en el aire. No era la policía la que estaba en su búsqueda, no eran las autoridades ni las personas del barrio. Era Julián Vargas, el hombre con conexiones, el hijo de la anciana, quien se movía en las sombras y preguntaba, con el peso de su nombre detrás de cada palabra. El pollo, al principio, no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se sintió seguro, creía que nadie se atrevería a meterse con él. Pero conforme pasaban las horas, un mal presagio empezó a llenar sus venas. La sensación de ser perseguido, observado, comenzó a calar en su mente.
Ya no podía caminar por los mismos callejones, no podía mirar a nadie a los ojos sin sentir que algo o alguien lo estaba esperando. Era de noche cuando finalmente lo entendió. Lo que había comenzado como un robo común y corriente, ahora era algo mucho más grande. El hijo de la señora que había robado no era un simple hombre común. Era alguien con poder, con recursos y con una red que, aunque aún invisible para él, se sentía como una red que lo rodeaba. Julián Vargas nunca dijo una palabra más sobre el asunto, pero las horas de preguntas discretas y la silenciosa presión que había ejercido comenzaban a dar sus frutos. El pollo estaba siendo cazado, y no por la policía, estaba siendo cazado por el propio hijo de su víctima. El ladrón no lo sabía aún, pero ese día se había marcado en su destino. El miedo había comenzado a apoderarse de él, y ya nada sería como antes. Julián Vargas no era un hombre que necesitara la policía para hacer su trabajo. Había aprendido en su tiempo en el ejército y más tarde en el mundo privado que a veces el poder no se ejercía a través de la fuerza bruta o el griterío, sino en el sigiloso susurro de una investigación bien hecha. Y fue con esa mentalidad meticulosa que comenzó a seguir el rastro del ladrón, aunque sabía que su historia no se quedaba ahí. El pollo no era solo un ladrón ordinario. Aunque al principio parecía que simplemente había robado a una anciana indefensa, el comportamiento del joven no cuadraba con esa simple versión. No era un asalto cualquiera, y Julián lo descubrió rápidamente. En sus horas de investigación en las calles del barrio, se dio cuenta de que algo más estaba en juego. El pollo no estaba trabajando solo. El robo no era un acto aislado, ni un golpe improvisado. Era parte de un plan más grande. Un día, tras días de interrogatorios discretos, Julián logró dar con el joven. Lo encontró en un bar de mala muerte, el mismo sitio donde todos los despojos de la ciudad se reunían. Julián lo vio en la esquina, con su mochila de siempre, y se acercó con una calma fría. No le dijo nada. Simplemente lo miró fijamente hasta que el pollo sintió la presión. ¿Qué quieres? Drenia, dijo el pollo, intentando mostrarse valiente, pero la tensión en su voz era evidente. Vamos a dar un paseo, dijo Julián, casi susurrando, y con un movimiento sutil de la mano hizo que el pollo lo siguiera. Sabía que el ladrón no tenía escapatoria. Los callejones del barrio, en ese momento, se convirtieron en su trampa. Los dos caminaron por las oscuras calles. Julián, con la calma de quien conoce las reglas del juego, le fue dando espacio para hablar. El pollo no tardó en soltarse. El miedo que sentía se transformó en una especie de ansiedad que lo hizo hablar sin pensar. Era un encargo, confesó finalmente mirando a Julián de reojo. Un tipo, un político, dijo que si la vieja no vendía, sería mejor asustarla. Yo solo hice lo que me dijeron. Julián se detuvo en seco, lo miró fijamente. Ahora comenzaba a comprender. No era un robo al azar. Todo estaba planeado. ¿Quién tenía tanto interés en una anciana que vivía en ese barrio modesto? La respuesta no tardó en llegar. ¿Qué político? Swing, preguntó Julián, su voz más baja ahora. El pollo se mordió el labio dudando. Sabía que estaba en la cuerda floja, pero finalmente, y a regañadientes, lo soltó. Carlos Monterroso. El mismo que está detrás del proyecto de renovación urbana. Quiere comprar todo ese barrio. Y tu madre, la señora Emilia, es la última que se niega a vender. Julián no dijo nada durante unos segundos, procesando la información. Monterroso. El nombre lo hizo hervir de rabia. Era un viejo conocido, un político corrupto con el que había tenido varios enfrentamientos en su pasado militar. El mismo hombre al que había desenmascarado años atrás por tráfico de armas. Un hombre que se había escabullido entre las sombras del poder. Tu madre no va a vender, dijo Julián con voz firme. ¿Entiendes lo que eso significa? El pollo asintió nervioso, tragando saliva.
Sí, sí, lo sé. Pero a mí me pagaron... No quería hacerle daño. Solo quería que tuviera miedo, que vendiera. Eso era todo. Julián lo miró un momento como si estuviera valorando si dejarlo ir o no. Finalmente suspiró y le dio un golpe en el hombro, un gesto que no era ni amistoso ni agresivo, sino simplemente una señal de que el juego había terminado para él. «Vas a ir a la policía», ordenó Julián. «Vas a decirles todo lo que me acabas de decir, o te haré desaparecer de este barrio para siempre». El pollo, sin muchas opciones, asintió rápidamente. «Lo haré, lo haré». Julián entonces se dio la vuelta y sin mirar atrás comenzó a caminar. Sabía lo que debía hacer a continuación. No podía dejar que este fuera el fin del asunto. De alguna manera, tenía que llegar al verdadero culpable, a Monterroso, y asegurarse de que pagara por todo lo que había hecho. El ladrón, al darse cuenta de que su suerte estaba a punto de cambiar, desapareció entre las sombras. Pero Julián Vargas no dejó que el asunto muriera allí. Este no era un simple robo, era una guerra silenciosa, y sabía exactamente cómo jugarla. Ahora el verdadero juego comenzaba. Detrás de todo esto, alguien pensó que podía manipular a su madre, sin saber que el hijo de doña Emilia estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para protegerla y exponer la verdad. La caza estaba en marcha, y el rastro conducía directamente a un político corrupto con demasiados secretos que perder. Julián no descansaría hasta que Monterroso pagara por lo que había intentado hacer. Después de su enfrentamiento con el pollo, Julián Vargas no dejó que el asunto quedara en el aire. Sabía que había llegado el momento de darle un golpe definitivo a la cabeza de la serpiente. La información sobre el político corrupto, Carlos Monterroso, era tan explosiva que no podía quedar en manos de alguien que no supiera usarla con precisión. El poder de las sombras y las conexiones que Julián había cultivado durante años se ponían a prueba en ese momento crucial. La extorsión, los desalojos ilegales y la manipulación del mercado inmobiliario que Monterroso había estado orquestando tenían que salir a la luz. Julián no necesitaba usar métodos convencionales. Con su red de contactos, filtros y una precisión quirúrgica, logró hacer llegar a los medios de comunicación las pruebas que vinculaban al político con una serie de actos ilegales. Unas pruebas documentadas, unas grabaciones confidenciales y los testimonios de personas dispuestas a hablar, aunque su anonimato estuviera garantizado. Cuando los detalles comenzaron a filtrarse en los noticieros, el nombre de Carlos Monterroso apareció en titulares. El escándalo de extorsión, desalojos forzados y la manipulación del barrio que pretendía apropiarse fue el primer paso de su caída. De un día para otro, Monterroso pasó de ser un político influyente a un objetivo de investigación federal. Mientras el escándalo tomaba fuerza en los medios, Julián no le dijo nada a su madre. Sabía que no necesitaba explicarle los detalles. Ella siempre había sabido que él haría lo que fuera necesario para protegerla. Ella ya intuía que algo grande se estaba moviendo detrás de las noticias. Cuando vio que la situación estaba cambiando, lo miró directamente y le dijo como si ya supiera todo. «Hijo, lo que has hecho no será olvidado». Días después, las noticias se centraron en un solo nombre: Carlos Monterroso, acusado de extorsión, corrupción y manipulación ilegal de propiedades. A pesar de los intentos de Monterroso por defenderse, su nombre estaba irrevocablemente manchado. Los proyectos inmobiliarios que había diseñado con tanto cuidado comenzaron a desmoronarse, y la presión política se intensificó hasta que finalmente tuvo que renunciar a su puesto. El poder del hombre que había intentado destruir la vida de doña Emilia se evaporó como el vapor en el aire. La justicia no lo alcanzó de inmediato, pero su caída era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, el pollo, el joven ladrón que había iniciado todo, desapareció del mapa. Algunos decían que lo habían visto buscando trabajo en otra ciudad,
con un par de bolsas en las manos y una mirada diferente. Nadie más volvió a oír hablar de él. La presión de la búsqueda, el miedo y la vergüenza lo empujaron a huir. Su destino se convirtió en un misterio, pero para Julián eso ya no importaba. El verdadero enemigo había sido derribado. Doña Emilia, por su parte, volvía a su vida cotidiana como si nada hubiera cambiado, pero todos los que la veían sabían que algo había sucedido. Después de semanas de tensión, ella se rehusaba a hablar de lo ocurrido. Continuaba su rutina diaria y una mañana, mientras caminaba hacia el mercado con su carrito de compras, alguien, un hombre joven, se acercó a ella en un pequeño café del vecindario. ¿Me deja invitarle un café?, le preguntó con una sonrisa amable. Doña Emilia lo miró con sus ojos viejos y llenos de sabiduría. Sin prisa y con esa tranquilidad que solo la experiencia da, respondió con suavidad: «Estoy bien, gracias. Mi hijo me cuida». La respuesta de doña Emilia, sencilla pero contundente, dejó claro que no era solo su hijo quien la cuidaba, sino una red invisible de protección tejida en las sombras. Nadie se atrevió a molestarla de nuevo. El barrio, que una vez había sido presa de la violencia y la corrupción, se sintió más seguro después de la caída de Monterroso, aunque algunos seguían ignorando las verdaderas razones detrás de ese cambio. Julián Vargas, a su manera, se había asegurado de que su madre nunca más estuviera en peligro. Y lo había hecho con una astucia imparable, moviéndose entre las sombras sin que nadie lo supiera, pero dejando una huella indeleble en todos los que se cruzaron en su camino. Doña Emilia nunca buscó venganza, pero su sonrisa y su forma de caminar por el mercado, como si nada hubiera sucedido, eran el símbolo de que, a veces, el poder no se mide en lo que uno hace, sino en lo que uno puede evitar. Nadie volvió a meterse con ella, ni con su familia, y en el fondo todos sabían que la verdadera lección había sido aprendida. El amor y la protección de un hijo pueden mover montañas, sin necesidad de gritar ni hacer alarde de su fuerza.